Hola, buenas noches. En unos minutos arrancamos. No hay problema, Andrés, no te preocupes. Voy a buscar. Van a sacar esto y vamos. Bueno, igual vale. va a ser rápido. Bueno. Repaso más que nada. Sí. Y voy a arreglar la cosa. Más que nada les voy a ir preguntando en qué están complicados con la unidad. No me dejas sin nada. No quiero que se vea que... Bueno, a ver, ¿quiénes están? Andrés, Julia, Romina, ahí le pongo. ¿Tres somos? Sí. Bien. Ah, Verónica también. Bien, bárbaro. Profesora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, profesora. No tenemos mucha, Buenas noches. digamos, mucho coro, pero es importante. Les hago una preguntita. A ver, no se escucha nada. ¿Ahora se escucha? Yo sí escucho. A ver, Verónica, ¿se escucha? Ah, bien, bien. Sí, profe, Se escucha. yo sí, Perfecto. profesora. Bien. Profesora. ¿Estuvieron mirando más o menos la unidad número 7? Estaba mirando, no se escucha nada. Bien, acá estamos todos. Ok, perfecto. Lo que quería saber es cuáles son las dificultades que le presenta la unidad 6 y la unidad 7 concretamente. A ver si podemos hacer una clase un poquito más productiva. Profesora. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? A ver, Romina, te escucho. ¿Me escucha, profesora? Romina. Hola, hola. Sí, Romina, te escucho. ¿Cuál es la duda que tenés? Hola. Ah, Romina me dice que no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha, chicos? Por favor. Yo sí escucho bien, profesora.
Yo la escucho, a ver. Ah, bien. Bien, Romina, no te escucho yo a vos. ¿Cuál es la pregunta que me querés hacer? A ver. Ah, perfecto, dale, mándamela porque no te escucho, Romina. Escribímela. Bien. Estaba acá preguntando más que nada cuáles eran las dudas que tenían, pero Romina no la puedo escuchar. Y me la está haciendo, a ver, Ah, fíjate. no, es que no tiene, perdón, no tiene sonido. ¿Cómo? Ah, Romina, a ver, decilo de vuelta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ahora sí. Ah, ahora sí. Bueno, profesora, mientras estaba haciendo el trabajo y también leyendo un poco, encontré como un paralelismo, no sé si estaré equivocada, entre la tesis de la única respuesta correcta con la teoría del realismo verbal. ¿Puede ser? Sí, la tesis de la única respuesta correcta tiene como base la teoría del realismo verbal. Ah, porque la leía y digo, me suena mucho a que ambas son cognoscivistas. No, obviamente, sí, en realidad la base filosófica de la posición cognoscitiva en cuanto a las concepciones de la interpretación tiene como base la cognoscitiva lo que es la teoría de realismo verbal que explica la relación del lenguaje con la realidad como si fuese un símbolo, como si fuese una relación natural de causa-efecto, en donde es el hombre el que debe descubrir cuál es el verdadero nombre y significado de lo que son las palabras, cotejándola con la realidad. En cambio, la otra posición, bien, la otra posición que es la teoría decisionista, o sea, la concepción decisionista, está relacionada o tiene como base filosófica la teoría nominalista o convencionalista, que explica la relación entre lenguaje y realidad como si fuese un símbolo. O sea, en este caso es el hombre el que le pone el nombre a las cosas, es el que crea el lenguaje. Entonces, estas concepciones de la interpretación tienen como fundamento filosófico estas dos teorías. Por eso es importante, cuando nosotros insistimos con que tienen que conocer bien, entender bien estas dos teorías en la parte del lenguaje, porque la aplicamos en las concepciones de la interpretación. Recuerden ustedes que están estas dos concepciones, podemos decir, extremas. La cognoscitiva está relacionada con la posición de Dworkin, que tiene una teoría interpretativa del derecho y que dice que hay una única respuesta correcta para cada cosa. En cambio, la concepción decisionista está relacionada sobre todo con el realismo extremo, en donde ya directamente vamos al otro extremo, en donde es el juez el que decide, el que le pone significado y el que decide cuál es el significado que va a tener cada norma, cada caso, cada palabra, y decide, primero toma la decisión y luego trata de argumentar para justificar la decisión que ya previamente ha tomado. Entre estas dos posiciones o concepciones extremas está la de Hart, que es una posición intermedia, que habla de una es el dulce sueño, la otra es la pesadilla, la otra sería la atenta vigilia, la de Hart, como nos explica Jorge Rodríguez, en donde en los casos fáciles, obviamente, tendríamos una concepción de tipo cognoscitivo. En cambio, en los casos difíciles, obviamente, el juez ya tiene una, diríamos, una discrecionalidad como para poder resolver de acuerdo a como lo considere más adecuado. Recuerden que eso nunca puede estar en Dworkin, porque para Dworkin los jueces nunca tienen discrecionalidad por el simple hecho que o están obligados por las reglas o están obligados por los principios. Bien. Tengan en cuenta que cuando nosotros... Sí. Perfecto, yo quería saber si lo había interpretado correctamente.
Y se me pasó también relacionarlo con la tesis iusnaturalista. Sí, sí. Obviamente, en realidad, en la tesis iusnaturalista nosotros tenemos una relación, sí, sí, porque para ellos, en realidad, existen los valores, tiene una tesis de metaética de tipo Claro, cognoscitivo. con la primer tesis. Sí, Con la primer tesis que habla de que el hombre sí, puede con la tesis de conocer. filosofía ética. No es Exactamente. exactamente igual, pero sí tiene una relación. O sea, más que nada, la tesis iusnaturalista tiene, diríamos, está más, tiene una concepción de lo que es el derecho de tipo normativo, ¿no? Vieron que cuando nosotros vemos concepto de derecho, cuando estamos yendo un poquito para adelante, diríamos que hay dos posiciones, los que tienen una concepción social y los que tienen una concepción o un enfoque normativo de lo que es el sistema jurídico del derecho. Pero sí guarda una relación. Perfecto, gracias, profesora. Y también encontré otra relación, justo porque para mí es fácil entenderlo cuando lo voy relacionando, por eso le pregunto. Sí. Con, por ejemplo, la textura abierta, encontré una relación similar con el carácter no excluyente, los principios. Por eso de estar tan, ¿cómo podría La textura explicarlo? abierta también es la vaguedad potencial. Obviamente, Claro. sí, sí, fíjate vos que hay una relación, porque en realidad el problema que tenemos con la textura abierta se da en que, como nosotros cuando definimos lo hacemos por características positivas que tiene que tener algo, pero no enunciamos las características que de repente no tendría que tener para no incluirse en un lado. O sea, no estamos dando, diríamos, nosotros en los principios para algunos autores, y también para la distinción que realiza Working, en los principios son condicionales no derrotables, porque siempre puede aparecer una característica que no estaba enunciada de manera explícita que hace que ese condicional no se pueda aplicar. Y en el tema de la textura abierta también hay una relación con el tema de las características. Es una buena relación que descubrió, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la verdad es que cuando... que tiene con Romina, ¿Cómo? bien, Romina. Sí, Bien, bien. Me parece muy Lo interesante el importante tema. es que nosotros cuando hablamos de la materia decimos que en realidad todo está relacionado con todo. Entonces es muy interesante cómo vas relacionando los temas. Y Gracias, estás relacionado correctamente hasta ahora. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? Yo por el momento ninguna otra. Bueno, vamos a hacer simplemente, les voy a mencionar aquellos, diríamos, aquellos temas que sí o sí. Andrés, ¿me querés preguntar algo? Sí. Con respecto al objeto, ¿el objeto es de lo que estudia la materia? Porque hay una pregunta que es el objeto de las directivas de interpretación. El objeto de las directivas de interpretación. Bueno, pero nosotros en la primera parte dijimos, espera, fuentes, había algo que les había dado por aquí, proceso resultado. No, bueno, no está. Dentro de lo que es la interpretación jurídica, ¿cuál es el objeto de interpretación? O sea, cuando hablamos del objeto, creo que va por ahí relacionada la pregunta. Ahí me fijo y le digo. A ver, sí. La pregunta. A ver, fíjate la pregunta. ¿La tenés a mano, Andrés, o la busco? No, o sea, cuando hablamos del objeto de la interpretación jurídica, obviamente nos estamos refiriendo a la interpretación de normas. Las normas pueden estar contenidas en leyes generales emanadas del Parlamento, pueden estar contenidas en sentencias judiciales, pueden estar contenidas en una costumbre, una conducta, pueden estar contenidas en un acto administrativo,
pueden estar contenidas en un contrato. Todo eso es el objeto de la interpretación jurídica. O sea, lo que interpretamos obviamente son normas que pueden que pueden estar en diferentes contenidos. Esperá que me voy a poner los lentes, mi amor. Se ve leer, Esperen. si no. Igual sí dice, ¿cuál es el objeto de las directivas de interpretación y ejemplifique? Sí, sí, sí. Sí, con respecto a los ejemplos, cuando pide una ejemplificación, Sí, sí. Sí. no sé si está bien, Es porque eso. yo puse los de Savigny, que son 4, que es un elemento gramatical, un elemento lógico, un elemento histórico y un elemento sistemático. Espera. ¿Eso como ejemplo es válido? Sí. Discúlpame, ¿me podés volver a preguntar porque me había puesto a leer el trabajo práctico? Discúlpame, ¿me podés repetir, Andrés? Sí, la pregunta 3 dice, ¿cuál es el objeto de las directivas de interpretación y ejemplifique? Bueno, yo expliqué con mis palabras lo que entendí por el objeto de las directivas de interpretación y en los ejemplos puse los 4 ejemplos que pone Savigny, que son un elemento gramatical, un elemento lógico, un elemento histórico y un elemento sistemático. ¿Eso vale como ejemplo? No, esas son las directivas de la interpretación, concretamente las directivas de interpretación sobre qué se aplican. Ese es el objeto. Por ejemplo, la directiva gramatical, ¿sobre qué se aplica? La directiva sistemática, ¿sobre qué se aplica? Sí, la sistemática, las instituciones y las reglas de O derecho. sea, la sistemática lo que tratamos de ver es la relación lógica que existen entre la norma que estamos interpretando con otras normas, o sea, dónde está inserta, cómo se relaciona con otras normas para poder determinar cuál es la interpretación correcta, el contexto. Entonces, ¿qué quería poner en el... No, pero yo no les tengo que contestar el trabajo práctico. No, pero no entiendo el concepto del ejemplo. Yo hice toda la pregunta, ya está. Ahora, Bien. para poner un ejemplo de eso, yo encontré como el ejemplo de Savigny que pone los cuatro elementos. Eso me pareció bien. Esperame un como chiquitito. ejemplo. Me parece que concretamente lo trata Yo García también Amado. puse eso, profe. Espérame un poquitito. Porque me parece que Yo lo también trata puse García eso. Amado. ¿No? García Amado creo ¿Eh? que García Amado me parece que no lo tiene subido en el campus. ¿Cómo? García Amado creo que no lo tiene subido en el campus. No lo tiene subido. Creo que García Amado no. Ah. Ahí está. Estamos en un problema. Si quieres yo lo puedo cambiar ahora. No, lo que pasa es que yo no sabía. Espérenme 2 minutitos, que estamos viendo un temita. Porque, no, es por tela. Por tela sí lo tienen Sí, por subido. tela sí. Ah, no. Está ese capítulo de García Amado. Ah, está bien, no. Pensé que era, digamos, un libro. No. No, sí, por tela sí lo tiene. Pues no sé, viste, lleva concretamente la pregunta del canon en la directiva de interpretación. Dice, ¿cuál es el objeto de las directivas? Sí, creo que sí. ¿Cuál es el objeto de las directivas y ejemplifica? Y el objeto son más jurídicos. ¿Eh? Entiendo que sí. Sí. Creo que la pregunta de Andrés era por la ¿Eh? ejemplificación.
¿Cómo es? Claro, si es como ejemplificación, interpretación, entonces en el Savigny. Y creo que Verónica había puesto la misma que Andrés, entonces no ¿Cómo? entendía. Que Verónica puso lo mismo que Andrés en la simplificación, entonces no entendía cómo aquí iba la pregunta. No, siempre la que tiene el significado que el legislador quiso dar a la norma cuando la creó. Interpretación teleológica, sí. Es interpretación de las normas. El objeto de interpretación son las normas. Sí, sí, pero para ejemplificar no sabían cómo hacerlo. Ah. Eso se les complicaba, creo. Sí, pero las normas pueden venir, o sea, yo en realidad lo que entiendo por el objeto de de las directivas de interpretación son las normas. O sea, uno lo que hace es, por ejemplo, en el canon gramatical o literal se interpreta directamente el significado de la norma. En el caso que no haya mayores problemas, siempre se prefiere el significado gramatical o literal de la norma a cualquier otro. Comenzamos a utilizar otras directivas cuando comenzamos a encontrarnos con algún tipo de problema en la interpretación. Pero si el texto es claro, con el texto en cambio, Savigny lo que decía es que no había, todos estos criterios de interpretación, cuando el juez interpretaba, tenía que analizarlo desde las diferentes, diríamos, directivas, para llegar a su conclusión. O sea, tenía que aplicarlas todas. En cambio, actualmente, en general, si es claro, se aplica el gramatical o el literal, y si no, empezamos a avanzar un poco como para sacarnos la duda que podemos llegar a tener en la interpretación. Pero el objeto son las normas, que pueden estar contenidas en un contrato, pueden estar contenidas, eso lo dice en el libro de Portela, y yo creo que viene por ahí la pregunta. Perdón, ¿puedo preguntar? ¿Sí? Lo que yo entendí es Sí. que para llegar, sí, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Lo que yo entendí Sí, es que sí. para llegar a esas directivas había ciertos elementos. Entonces, por eso llegué a poner como ejemplo esos elementos, como son elemento gramatical, sistemático, histórico y lógico. Es que las directivas son esos cánones de interpretación. No entiendo bien. Bueno, después habría que ver cómo está el trabajo, a ver si... Habría que después ver el trabajo. Claro, porque a nosotros nos pide cuál es el objeto de las directivas de interpretación. Entonces nosotros explicamos cuál es el objeto. Y el objeto de las directivas de la interpretación, a mi juicio, son las normas jurídicas. Uno lo que interpreta en interpretación jurídica son normas jurídicas. Claro, pero para llegar a esa... Ahora, no sé bien exactamente cuál fue, diríamos, el sentido teleológico de la doctora Valle cuando lo redactó. Eso teníamos que ver, porque eso habría que... O sea, lo va a corregir ella. Yo no sé cómo les explicó en los audios. ¿Ustedes los audios de la doctora Valle los han escuchado? Sí. Sí. ¿Eh? Sí, hubo audios. Me parece que sí. Bueno, yo acá lo mandé, así que ya está. Ah, espera un chiquito. Hubo audios o no. Es que para la unidad específica tengo, A ver. estas en realidad son de plataforma Zoom, o sea, las que no están disponibles porque son de Zoom. Trabajo práctico, El dinámica 6, del derecho. claro, el 6, sí, pero el 5 me parece que es de Zoom. No, ¿dónde tenés el cronograma? Fíjate el cronograma. Espera un chiquitito, que quiero ver una cosita, pero para mí me parece que tenían, porque interpretación lo da ella. Y tiene que subir audios. Y también trabajos prácticos. A ver, espera. Déjame ver. Sí. Audio, primera parte. Unidad de interpretación del derecho. Interpretación del derecho y argumentación jurídica, segunda parte, PowerPoint y audio, doctora Valle. Chicos, están los audios de la doctora Valle, ¿los escucharon? ¿Hola?
Sí, yo lo escuché. ¿Cómo? La verdad que yo lo saqué del libro de Rodríguez. ¿Pero Yo lo escucharon los escuché. audios de la doctora Valle sobre el tema? Yo lo escuché, sí. Bien, bueno, está ahí. O sea, el tema lo dio ella. Y están subidos además los audios al campus. Están subidos, ¿no? Me fijo a ver si están subidos en otra unidad. Porque... Es la unidad 6, no la 7. Ah, las 6. Ah, las La 6, la 6, Ahí la me 6. fijo Las también. 7 fueron todas clases mías. Sí, las 6 sí. Sí, están los audios ahí. Claro, por eso yo no lo encontré yo. Claro, no te estaba agarrando un ataque. No, está bien, está bien, está bien. Bien, están en los audios. Ese Entonces tema los lo vamos a explicó la escuchar, doctora profe. Valle. Bien, Ok. bueno. Les voy comentando un poquitito los temas que sí o sí tienen que saber. Primero, en lo que es interpretación, obviamente ya no hay dudas de que siempre se interpreta. Inclusive en los casos fáciles, porque para determinar si un caso es fácil, previamente tenemos que realizar una interpretación para determinar la mayor o menor dificultad de ese caso. Primer tema. Segundo tema, es importante que tengan claro cuáles son los diferentes tipos de interpretación que están relacionados con los operadores jurídicos, o sea, la interpretación auténtica, que es la del legislador, la doctrinal, que es la de los juristas, y la interpretación judicial u operativa, porque esa es la decisoria, la determinante. ¿Por qué? Porque es el juez el que tiene, diríamos, la interpretación final de lo que son las normas al decidir los casos que le traen a su conocimiento. Bien, después ustedes tienen otro tema que está relacionado con las concepciones de la interpretación que recién las estuvimos charlando, que son la concepción cognitivista y la concepción decisionista con una posición intermedia, que es la de Hart. Después lo que tienen que tener en claro en interpretación son las directivas de interpretación. ¿Por qué? Porque el tema más que nada del silogismo judicial y el tema de la estructura del pensamiento judicial lo vemos en razonamiento jurídico. O sea, se ven las dos. Después, otro tema que tienen que tener en claro, ¿cuáles son los problemas de interpretación con los cuales nos encontramos? Por un lado tenemos los problemas que se derivan del tema de la redacción de la norma, o sea, los problemas de ambigüedad, de vaguedad, de textura abierta, y por otro lado tenemos los problemas lógicos que están relacionados con las características formales de los sistemas jurídicos, que son la completitud, la coherencia y la independencia. Entonces, ambigüedad, vaguedad ya lo vimos en la primera unidad, que es lenguaje, y volvemos a verlo de manera específica como problemas que se nos plantean cuando tenemos que interpretar a las normas jurídicas. Bien. A su vez, los problemas de interpretación lógicos se relacionan con las contradicciones, con las lagunas y con las redundancias. Respecto a las lagunas, ya vimos este tema en lo que es sistema jurídico y vimos la clasificación de Churrón y Bulín, que habla de lagunas normativas, de conocimiento, de reconocimiento y lagunas axiológicas. Recuerden que la laguna no es lo mismo a que el legislador no haya tenido intención de legislar un determinado tema, sino que es cuando sí tuvo intención de legislar y le ha quedado algún caso sin resolver de manera, sin resolver. Ahí nos encontramos con una laguna de tipo normativo, específicamente. Las lagunas de reconocimiento están relacionadas con los problemas de ambigüedad de vaguedad, están relacionadas con la redacción de la norma. Y las lagunas de conocimiento están relacionadas no con la premisa normativa, sino con la premisa fáctica, porque ahí lo que tenemos son lagunas respecto a cómo sucedió, si sucedió el hecho, y si sucedió el hecho, quién es el autor. Bien, las lagunas axiológicas, ahí no hay un caso sin resolver, ahí sí tenemos una solución. El tema es que la solución consideramos que no es adecuada según determinadas pautas valorativas o axiológicas. Que si hubiésemos tenido en cuenta alguna pauta valorativa o axiológica, hubiésemos tomado o hubiésemos, dictado una norma diferente. Bien. Entonces, esto
Lo vimos en el sistema y lo volvemos a ver en problemas de interpretación y tiene que estar muy claro. Después lo que tenemos que tener muy bien claro es el tema de la interpretación. O sea, la interpretación puede ser literal, cuando no tenemos ningún problema y surge claro por la redacción de la norma, pero también tenemos una interpretación que puede ser correctiva, y esa interpretación correctiva puede ser, diríamos, restrictiva, o puede ser, no me sale el otro nombre, cuando ampliamos. Ampliatoria, pero no es exactamente ese, el nombre ese. Bueno, yo puedo interpretar extendiendo el campo de aplicación de la norma, y lo que estoy haciendo es cubriendo alguna laguna, o puedo interpretar de manera restrictiva, y lo que estoy haciendo es creando una laguna. Bien, respecto al tema de las lagunas, tenemos diferentes argumentos que se utilizan para poder cubrir esas lagunas. A su vez, las pautas de interpretación pueden ser doctrinales, como lo son las directivas de interpretación, o pueden ser normativas, que son, por ejemplo, las que específicamente se encuentran legisladas, como puede ser, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, que dice que cuando el juez tiene que interpretar, o sea, tiene que resolver, tiene que aplicar primero las leyes, principalmente, y en el caso que haya una laguna, tendrá que recurrir a leyes análogas o tendrá que recurrir a los principios generales del derecho. O sea, son las pautas que le dan al juez para interpretar. En ese caso tenemos pautas de interpretación que son normativas. Bien. Y después tienen en esta unidad el tema de la ciencia del derecho, que es específicamente, acá lo que analizamos es la modalidad de ciencia del derecho que se ha desarrollado en los países que adhieren a lo que es el sistema continental romanista, y es la dogmática jurídica, que se las ha explicado el doctor Gambini, y más que nada les debe haber dado la regla mnemotécnica del cuico jopo. Bien, esas son las características de lo que es la dogmática del derecho, o en qué creen. Ellos consideran que el legislador es un legislador racional, y que por ser un legislador racional, el sistema jurídico que ha dictado es un sistema jurídico completo, coherente, justo, operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con eso terminamos con lo que es interpretación. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes en lo que es razonamiento jurídico? Esto está muy relacionado, el razonamiento jurídico, con la interpretación, porque acá lo que estamos analizando específicamente es el tema de cómo resuelven los jueces. Acá hay varios temas que tenemos que tener en cuenta. Están sobre todo relacionados con el tema de la relación que existe cuando se resuelve entre lo que son las normas y la moral, que es un tema de arduo debate, y por otro lado está el tema de la mayor o menor discrecionalidad que tienen los jueces, que es otro tema que está también en continuo debate. Recuerden ustedes que actualmente a los jueces se les exige, por lo menos en las democracias modernas, en aquellas que están bajo lo que se conoce como Estado de Derecho, que tiene unas características. Estado de Derecho es un concepto obviamente axiológico, normativo, con determinadas pautas, y en donde los jueces, cuando resuelven, siempre tienen que fundamentar sus decisiones. ¿Qué es fundamental? Es explicar por qué toman determinada resolución. Eso significa que la explicación va a ser más exigente cuando se encuentra con un caso difícil, y menos exigente cuando el caso es fácil. O sea, la, digamos, explicación es mucho más sencilla, diríamos. Bien, entonces, esto está relacionado porque antes, siglo XVIII, no, o sea, los jueces dictaban resolución y no explicaban por qué, simplemente decían, esto es negro, esto es blanco, le tiene que pagar, no le tiene que pagar, le tiene que... sin fundamentar en absoluto por qué resolvía de esa manera, y esa decisión era una decisión obligatoria. Lo que pasa es que ahora se les exige que tienen que fundamentar por qué resuelven de una manera determinada. Bien, esto es lo que se discute más que nada en lo que es la última unidad, que es razonamiento jurídico. Recuerden que comienza el libro del doctor Rodríguez, pero ahí ustedes pueden seguir, porque hay un PowerPoint que yo les subí de lo que es esta unidad,
está todo ahí resumido. Lo primero que empezamos a ver es el tema de las razones explicativas, de razonamiento explicativo, de razonamiento normativo, digamos, o justificativo, las diferencias que existen entre uno y otro razonamiento y la relación que tienen las razones, diríamos, las razones justificatorias dentro de lo que es el ámbito del derecho. Bien, después lo que se analice, se les va a preguntar, esto sí o sí, es la estructura del pensamiento judicial, la estructura de la sentencia, que tiene una estructura de silogismo, premisa mayor, normativa, premisa menor, premisa fáctica, o sea, los hechos, y la conclusión, que es la resolución del caso. Esto lo tienen que tener claro, tienen que tener claro las características además formales que tienen las resoluciones judiciales, y hay algo que tienen que tener muy en claro, que actualmente en las democracias modernas siempre los jueces deben fundamentar sus sentencias. Y sobre todo, en el Estado de Derecho, la tienen que fundamentar en las normas del sistema, en las reglas jurídicas. Recuerden que en el último punto vimos el tema de cuáles son los requisitos que tiene que tener adelante el juez cuando resuelve. O sea, siempre tiene que resolver, siempre tiene que justificar, y además tiene que justificar en las normas del sistema, en las normas jurídicas, en la ley. Y que eso a veces trae problemas porque cuando tenemos una laguna, el juez tiene que resolver, tiene que fundamentar, pero el problema es que si hay una laguna no puede fundamentar en las normas del sistema, porque no hay norma. Entonces, lo que dicen Archulón y Bollingen, que es conveniente, en vez de hablar de racionalidad de la decisión judicial, es hablar de razonabilidad. También dentro de esta unidad es muy importante que ustedes tengan muy claro, según lo ha introducido Wroblewski, que no sé nunca si se usa así, pero debe ser algo parecido. Wroblewski hace la distinción entre justificación interna y justificación externa de resoluciones judiciales. La justificación interna es la justificación que se desprende del análisis formal de razonamiento judicial. O sea, si ese razonamiento judicial es formalmente correcto, la resolución se encuentra justificada. Esto quiere decir que si vemos que la conclusión se desprende de las premisas normativas y fácticas del razonamiento, ya se encuentra justificado. En cuanto a la justificación externa, está relacionado con la mayor o menor corrección o la verdad o falsedad de las premisas que se utilizan en ese razonamiento judicial. Está relacionada con que las premisas que se utilizan sean a su vez correctas, sean verdaderas, para que la justificación sea externa y además sea una justificación fuerte en la resolución judicial. Tengamos en cuenta que, respecto a esta distinción entre justificación interna y justificación externa, los partidarios de la teoría de la argumentación consideran que en los casos fáciles, en realidad, la justificación del fallo se agota en la justificación interna. En cambio, se requiere una justificación externa, o sea, fundamentar cada una de las premisas que se utilizan en el razonamiento judicial cuando nos encontramos con un caso difícil. ¿Cuáles son los casos difíciles? Están muy relacionados los casos difíciles con las lagunas. Y tenemos, siguiendo la clasificación de Asinatiense y de McCormick, tenemos casos difíciles que afectan a la premisa normativa y casos difíciles que afectan a la premisa fáctica. A la premisa normativa son los casos de relevancia y de interpretación. Los de relevancia están relacionados con la laguna normativa. Los de interpretación con la laguna de reconocimiento. Tenemos problemas como se redactó la norma que nos da, de acuerdo a la redacción, un problema de ambigüedad, ya sea semántica o sintáctica, o problemas de vaguedad. Los que afectan a la premisa fáctica son de prueba y son de calificación. Los de prueba es que
no sabemos si realmente ocurrió el hecho, y si ocurrió el hecho, no sabemos de repente cuál pudo haber sido el autor. Lo de calificación, en realidad, están más relacionados con la premisa normativa, porque ahí no es un problema de la premisa fáctica, porque sabemos qué ocurrió y sabemos quién fue el autor. Lo que no sabemos es si ese caso encuadra dentro de una figura típica. Si ese caso es, por ejemplo, un delito porque presenta todas las características que el tipo penal exige para que se configure en un delito. Bien, working. Y ahí empezamos con todo el tema de la discrecionalidad y otra vez vamos a working, que a don't working lo hemos visto en concepto de derecho, lo hemos vuelto a ver en normas jurídicas cuando hablamos de distinción entre reglas y principios, y lo hemos vuelto a ver también en sistemas jurídicos. Bueno, working critica la tesis de la discrecionalidad del positivismo jurídico, porque él nos da un modelo de sistema jurídico más complejo aún que el que nos da Hart. Dice que el sistema jurídico para él está formado por reglas, como establece Hart, pero también por principios. Entonces, si el juez se encuentra ante un caso para resolver y no tiene reglas, para los positivistas, el juez tiene discrecionalidad para resolver. Para working no, porque si no hay reglas, hay principios y el juez nunca tiene discrecionalidad. Por eso él adhiere a la concepción interpretativa de la única respuesta correcta, que es la cognoscitiva. ¿Sí? Bien. Profesora, tengo una pregunta. Entonces, ahí vamos a ver... Sí. Si nosotros hablamos, si nos referimos a la postura positivista, en realidad a mí se me presenta una contradicción cuando hablan de discrecionalidad, porque en esa discrecionalidad el juez quizás se basaría en sus ideas y ahí estarían dentro de eso los principios, y el positivismo está en contra de tomar, o sea, No, el positivismo no está en contra. A ver. El positivismo no está en contra para nada de la moral. No, la divide conceptualmente, pero en la discrecionalidad... El positivismo lo que sostiene es lo siguiente, que, claro, obviamente, pero además, fíjense en ustedes que los autores dicen que para que el positivismo pueda dar una respuesta adecuada a working, tiene que explicar, de acuerdo a sus propias pautas, qué papel juega la moral en el momento de la aplicación del derecho. Porque indudablemente la moral juega un papel importante, porque yo puedo justificar una norma, no solamente, sobre todo cuando tengo un problema, un caso difícil para resolver. Primero, los jueces no son amorales. Primer tema. O sea, todos tenemos una escala de valores. E indudablemente en el momento en que se debe aplicar, cuando el juez tiene que tomar la decisión, cuando el juez tiene que elegir la premisa normativa y tiene que elegir la premisa fáctica, obviamente su escala de valores es importante. Y además, una justificación en serio de una resolución no solamente tiene que estar apoyada en las normas del sistema, sino que también el juez puede perfectamente decir que eligió esa norma porque además tiene una justificación de tipo moral. Entonces, no es que, diríamos, va en contra de lo que dice. O sea, lo que dice el positivismo es, todo el derecho es social, es creado por el hombre. Dice que cuando yo defino un ordenamiento jurídico, lo tengo que hacer separando al derecho de la moral. O sea, hay una distinción conceptual entre derecho y moral. Pero una vez que yo identifiqué al sistema jurídico, puedo hacer una crítica, una evaluación valorativa del contenido de ese sistema. Fíjate vos que los positivistas pueden tranquilamente decir que esto es un sistema jurídico y es un sistema jurídico injusto. Ellos lo pueden decir, no lo puede decir un naturalista. Para el naturalista solamente es
sistema jurídico el que es justo, porque identifican, diríamos, el derecho y la moral. Pero acaba de decir, este es un sistema jurídico, pero este sistema jurídico tiene serias falencias de tipo normativo. Por eso, para el positivista, el sistema jurídico nazi era un sistema jurídico. Tenía todas las características, era un sistema normativo, regulaba conducta, era un sistema coactivo y era un sistema institucionalizado. Ahora, el contenido, obviamente, valorativo de ese sistema dejaba mucho que desear. Entonces, el positivista puede hacer una crítica valorativa de un sistema jurídico. Claro, pero yo me refería a que entonces, cuando en la discrecionalidad se utiliza, a pesar que esté esa división conceptual, se utilizan esos principios. Cuando resolvés, Claro, o sea, hacen uso, aunque dividen y conceptualmente. cuando resolvés vos tranquilamente podés decir Claro. que estás resolviendo y estás aplicando principios. De hecho, a nivel constitucional, hay una recepción de principios, que son principios constitucionales, y están receptados en normas jurídicas, en normas que, como decimos, son abiertas, obviamente, en que cuando tenemos un conflicto en el cual hay dos normas, dos principios de raigambre constitucional están en juego, ahí no podemos decir cuál es válido y cuál es no, simplemente tenemos que ponderar cuál es el que para ese caso determinado predomina. Pero no hay ningún problema en utilizar cuando se resuelve. Simplemente uno puede tranquilo. Lo que pasa es que hay que ser claro. Hay que ser claro cuando se resuelve, cómo estoy resolviendo, si estoy aplicando una norma escrita o si estoy, sobre todo, cuando se dicta una resolución contra alguien. O sea, cuando el juez resuelve en contra de la aplicación de una norma que se tendría que aplicar, la está dejando de lado por una cuestión valorativa. Totalmente valorativa. Ahora, lo que discutimos es, ¿hasta dónde va el tema de la discrecionalidad? El realismo jurídico dice que los jueces resuelven como les parece más conveniente. Y que una vez que han tomado la resolución, esto hablamos de razones motivadoras. Ellos hacen más hincapié en las razones motivadoras que en las razones justificatorias de la resolución, como sí lo hacen los positivismos. Pero el realismo jurídico dice, el juez resuelve, y una vez que tomó la resolución, busca los argumentos que van a sostener esa resolución que él tomó. Fíjense en que cuando uno dice que la mitad de la biblioteca me da la razón y la otra mitad de la biblioteca no me da la razón, esto es así, de acuerdo a cómo interpretemos. O sea, la habilidad que tenemos nosotros como abogados es de colocar a nuestro cliente en el mejor mundo posible para sus intereses. Bien, el juez es el que tiene que resolver un conflicto de intereses. Nosotros tenemos una visión, digamos, la visión del cliente, tenemos que colocarlo en una buena situación. El juez es el que resuelve. Pero cuando resuelve, no hay ningún tipo de duda, si eso lo van a ver en el tema de la relación, en interpretación, la justificación moral, la justificación jurídica. Obviamente que el tema de la valoración es un tema importante, en lo que es la resolución de los casos, sin duda. No sé si quedó claro. Sí, quedó perfecto, porque a mí me resonaba a veces eso, porque el positivismo es tan directo con la división conceptual, pero claro, justo cuando yo leía lo de la discrecionalidad jurídica, ahí decía, pucha, acá me suena raro, pero ahora ya lo comprendo. Claro, en realidad lo que dice, ¿sabés lo que dice el positivismo? Dice, mira, si no hay reglas, tenés discrecionalidad para encontrar la respuesta que a vos se considere más adecuada. Y ahí es donde vos le das la posibilidad al juez de, diríamos, utilizar argumentos analógicos, de recurrir a valores, de recurrir. Entonces, le estás dando la posibilidad de tener una mayor libertad para decidir. En cambio, si el caso es fácil y hay reglas, el juez se encuentra condicionado, porque tiene que aplicar las reglas. Salvo que nos encontremos con una
resolución contra lege. Ahí sí, el tema de los valores sí se mete total y absolutamente, obviamente. Si yo resuelvo contra lege, estoy resolviendo porque considero que valorativamente la resolución que me da la norma no me satisface valorativamente. Y yo, juez, directamente no la aplico y resuelvo otra cosa. Pero tengo que fundamentar por qué lo hago. Obviamente. Bueno, me perdí. Entonces, quedamos en que tenemos el tema de lo que sí o sí tienen que saber en razonamiento jurídico. La estructura de la sentencia judicial, la distinción entre justificación interna y externa, casos fáciles, casos difíciles. Tienen que saber además la crítica que realiza Working a la tesis de la discrecionalidad, la distinción que hace entre reglas y principios, y después tienen que volver a recordar, que ya lo vimos en la unidad número 2, el tema de lo que es el objetivismo normativo, cómo juega el tema de los valores en las resoluciones judiciales, y ahí otra vez hay todo un análisis de los diferentes niveles del discurso ético, metaética, ética normativa. Especialmente se centra en el análisis de diferentes posiciones de metaética, que ya las vimos, ahí está el power que yo les di, y está además lo que vimos en concepto de derecho, y también las distintas posiciones de ética normativa. Después vamos a ver, generalmente a veces se pregunta, a veces no, el tema de cómo juega el tema de la verdad en las decisiones judiciales, el tema de la relación entre pruebas, resolución judicial y verdad. Porque a veces se dice, sí, la resolución judicial para estar justificada, obviamente tiene que ser una resolución formalmente válida, pero que además parta de premisas que son además correctas, verdaderas. Entonces ahí, solamente en ese caso, tendríamos una decisión judicial justificada de manera fuerte. Porque a veces sucede que existe una diferencia entre lo que es, por un lado, la verdad procesal, la verdad del expediente, que nos lleva muchísimas veces a absolver a alguien que en realidad es culpable por falta de pruebas, y lo que es la verdad real, cómo juega este tema. Y finalmente, lo último que vimos es lo que yo ya les dije, cuáles son digamos, las pautas que debe respetar un juez cuando tiene que resolver la inexcusabilidad, la justificación y el tema de la legalidad de su resolución. Y eso es lo que tendrían que saber de este tema. Pregunta, ¿cuáles son los casos difíciles? Pregunta, distinción entre justificación interna y externa. Pregunta, estructura de razonamiento judicial. Eso es. ¿Alguna pregunta? No, ¿va a ser escrito? ¿Va a ser escrito? Va a ser ¿Va escrito, a ser ¿Cómo? escrito? Ah, ni idea. ¿Va a ser escrito? No, ni idea. No sabemos todavía. No sabemos. Gracias. La verdad no lo hemos resuelto todavía. Bueno, y lo que vamos después a darles, ahora estudien, o sea, ahora ya es tarea de ustedes, y vamos después a decirles por el WhatsApp cuando vamos a dar, diríamos, el repaso de la materia para antes del coloquio. Lo vamos a hacer lo más próximo posible al coloquio para que ustedes ya tengan vista toda la materia. Toda la materia, aquellos que tienen que darla toda, y los que aprobaron el primer parcial, que no es parcial, sino evaluativo integrador, solamente van a tener que rendir lo que es sistema, interpretación y razonamiento. ¿Alguna otra pregunta? O los dejo con los libros que son buenos, no muerden. Bueno, vayan estudiando y vayan sobre todo viendo qué temas le presentan dificultades para que la clase de repaso realmente sea productiva para ustedes. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos. No sé qué hora es, no tengo ni idea. Ya le digo, las 9:15. Bien.
¿No hay preguntas sobre este tema? No, profe. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, ahora les queda... No sé, ¿cómo? No. Bueno, entonces chicos, nos vemos, suerte y a estudiar. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Lucía.